Buenas tardes, queridos amigos. Un gusto el estar con ustedes. Es 20 de julio del 2021 y como siempre, pues gracias al Archivo Histórico Carlos Sigüenza, que nos da nos abre su casa para recibir a la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México esta tarde. Y bueno, quiero presentar a mi colega, a María Eugenia Herrera Cuevas, quien le toca el tema Tultenco Resistencia a 700 años, Tultenco 700 años de resistencia. Entonces me voy a permitir presentarla. Ella es maestra licenciada en educación primaria, es normalista, estudió también comunicación educativa en el ILSE, periodismo, comunicación colectiva en la UNAM y la carrera de historia por la UNAM también. Ha tenido una larga trayectoria en cuestiones de administración de servicios educativos y programas de comunicación educativa y diseño curricular. Actualmente está dedicada a la investigación histórica y pertenece a la Asociación de Historiadores de Palabra de Clio y también a la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Ella es cronista de Tultenco y por supuesto es miembro activo de nuestra Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Le damos esta tarde la palabra y agradecemos mucho su presencia. Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí en Tardes de Crónicas, hoy para platicarles sobre un barrio de la Ciudad de México que tiene una larga historia. Les voy a compartir unas imágenes. El barrio se llama San Francisco Tultenco y efectivamente tiene 700 años de resistencia, le llamé en esta presentación. El 4 de octubre se festeja el Día de San Francisco de Asís en el antiguo barrio de Tultenco. Y como en otros muchos barrios de la Ciudad de México y de todo el país, ya saben, existe la vendimia, existe la feria, existen los chinelos, y bueno, todo esto que nosotros hemos presenciado durante, yo creo que toda nuestra vida. Bien, el barrio de Tultenco es uno de los muchos que existen en la Ciudad de México, reductos de antiguos asentamientos enclavados en la gran urbe de asfalto y cemento del siglo XXI, confundidos en el paisaje metropolitano, pero que conservan en sus entrañas atributos de antigua raigambre presentes en algunos de sus rasgos, en algunos rasgos de su compostura y en las costumbres de sus pobladores. Tultenco, un islote del lago de México situado al sureste de Tenochtitlan, al que quedó unido gracias a los trabajos de ampliación territorial mediante la construcción de Chinampas. En este plano pueden ver dos momentos de la ciudad de Tenochtitlan, uno en 1325 cuando se fundó y otro en 1521 a la llegada de los españoles. Y en 1321 vemos las islas, la isla de Tenochtitlan que está al centro, cómo era reducida en su tamaño, pero cómo se fue ampliando hasta que finalmente absorbió a la isla de Tultenco que estaba en el sur. Más o menos llegaba a lo que es ahora la calzada Chabacán. Bien, Tultenco fue un calpulli, un barrio, del gran barrio de Soquipan. Tenochtitlan tenía 4 grandes barrios, uno de ellos era Soquipan. Era una zona chinampera, surcada de canales y de intensa actividad agrícola, navegante y mercante. Esto por su colindancia, desde luego con el lago, pero también por el canal de la Viga, el cual durante varios siglos fue la vía de abasto más importante de la ciudad. Y en este plano que nuevamente tiene los dos momentos, 1325 y 1519, le señalé tanto el barrio de Soquipan como la isla de Tultenco, ya unida a la ciudad, pero también el canal de la Viga. Vean ustedes cómo va de sur al norte y llega hasta lo que era el recinto del Templo Mayor. Bien, los tultecanos fueron los usufructuarios de los recursos del lago y también del canal. Ambos eran ricos en flora y fauna y lo aprovechaban tanto para su autoconsumo como para la comercialización y la manufactura de diversos objetos.
Entre ellos estaba el tule, que para entonces era un material muy utilizado, o sea, para los petates, que ya saben ustedes que petate también era muy utilizado dentro de los hogares de los campesinos todavía en México, para hacer sus casas, pero también para hacer cestería. Tultenco quiere decir lugar donde hay tule. Bien, pues tras la derrota tras la derrota de los mexicas por parte de los españoles, la población indígena decayó bruscamente. La guerra, las epidemias y la explotación excesiva fueron las causas principales. Y bueno, después de la conquista, Tultenco fue parte de San Pablo Soquipa, una de las parcialidades que los españoles establecieron como residencia de los indios. Los españoles recordarán que retoman un poco la estructura de la antigua ciudad, los 4 grandes barrios más la República de Tlatelolco, y les ponen sobrenombres cristianos, en este caso a Soquipa le ponen San Pablo. En la ilustración está la iglesia de San Pablo, una ilustración antigua, pero que la iglesia de San Pablo sigue estando en la parte sur del centro histórico. Bueno, los indios sobrevivientes fueron congregados, permitiéndoseles conservar el régimen territorial de tenencia comunitaria similar al prehispánico, bajo las órdenes religiosas llegadas al país. En el antiguo Calpulli o barrio de Tultenco se levantó una pequeña iglesia bajo la vocación de San Francisco de Asís. Y aquí la vemos, o sea, era muy pequeña la iglesia. Las órdenes religiosas fueron concentrando influencia y poder sobre la población indígena al punto de rivalizar con el clero secular, provocando un rompimiento y la progresiva secularización de la iglesia novohispana, incluyendo Tultenco, iniciándose un proceso de disgregación y pérdida de sus rasgos originales, como la lengua náhuatl, otrora protegida por los frailes. La vicaría de San Juan de Acatlán, de Santa Cruz Acatlán, fue parte, la creación de la vicaría de Santa Cruz Acatlán fue parte del proceso de secularización, y en ella quedó inscrito San Francisco Tultenco. En este plano de 1770, mandado a hacer por el arzobispo de ese momento, justamente fue para delimitar el área de influencia de Santa Cruz, que había sido también un pueblo, un barrio de Tenochtitlan, y ahí también se había colocado una ermita, y esta fue la que se le dio un nombramiento de parroquia y controlaba la zona. En este plan también más o menos de la época podemos ver la zona que abarcaba. Incluso le señalé con un recuadro azul la iglesia, la parroquia de Santa Cruz Acatlán, y con unos cuadritos amarillos, cómo está el nombre del curato, dice curato de Santa Cruz Acatlán, repartido en la superficie porque justamente es toda la zona la que controlan. Podemos ver el Canal de la Viga, que va a ser un elemento que siempre va a estar presente en Tultenco, y San Francisco Tultenco está en un recuadro rojo, nada más que lo ponen junto a la acequia de Xocongo, que también era importante porque también cruzaba, era el límite norte del barrio de Tultenco, pero Tultenco más bien estaba no a la vera de Xocongo, sino a la vera del Canal de la Viga, por lo tanto, pues su ubicación tendrá que ser un poco más hacia el este. Vean ustedes, está también el antiguo Camino a San Esteban. Ese Camino a San Esteban es ahora la calzada de Chabacano. Habíamos visto en los planos anteriores que hasta ahí llegaba el territorio a la llegada de los españoles. Bien, también en la época virreinal empezaron los trabajos de desagüe del lago de Texcoco, los cuales terminaron durante el gobierno de Porfirio Díaz, o sea que duraron varios siglos. Los empezaron los españoles, pero el de México republicano continuaron. Para los pueblos originales podremos imaginar y saber que fue la pérdida de su forma de vida, sobre todo para estos barrios que limitaban con el lago, o sea, y que su actividad tenía mucho que ver con estas actividades, ¿no? En el plano le señalé con flechas negras el canal de la Viga, tenía muchos nombres, pero el más conocido es el Canal de la Viga. Vean ustedes cómo sale de la ciudad, llegaba
ya les dije, hasta lo que es el Templo Mayor, y en este momento llega hasta lo que es el Palacio Nacional, pero también llega hasta Xochimilco y Chalco, ¿no? Por eso introducía gran parte del abasto de la Ciudad de México. También les señalé lo que es la calzada de Iztapalapa, en ese momento se llamaba así, ahora se llama San Antonio Abad en el rumbo de Tultenco, pero más al sur se llama Calzada de Tlalpan. Vean ustedes pues el lago de Texcoco cómo está replegado ya para este momento, muy alejado de lo que es la Ciudad de México. Bien, dijimos pues que la vida de los tultecanos y de todos estos pueblos, de estos barrios chinamperos, pues estaba muy ligada al lago. Y para esto les traigo este plano de 1550, o sea, 30 años después de la conquista, y es muy interesante este plano porque se les llama de paisaje, porque incluyen una serie de elementos dentro del plano, sobre todo con las actividades y con elementos también arquitectónicos que tenían, que estaban ubicados dentro del plano. Y aquí vemos cómo están puestos elementos, bueno, relacionados con la pesca, ¿no? Y vemos entonces la pesca con anzuelo, la pesca con las manos y la pesca con red. Y esto, después de 30 años de la conquista, podemos darnos cuenta que el lago sigue siendo, digamos, parte de la vida económica de... Maru, ¿me escuchas? ¿Se trabó? Fueron iniciadas ya en la época virreinal, esto porque pues las inundaciones habían sucedido de manera continua, hubo varias que fueron muy grandes, muy importantes, muy devastadoras, y la solución que encontraron fue justamente esa, de secar el lago. Esto no solamente en la época virreinal, sino después en el México republicano independiente continuaron estas obras, y se puede decir que terminaron hasta la época de don Porfirio Díaz en 1900, justamente con ya la construcción del Gran Canal. Bien, en la época virreinal, el barrio de Tultenco permaneció como un asentamiento pequeño, aislado, marginal, aledaño a la Ciudad de México, conservando identidad rural y campesina. A pesar de estos avatares que hemos visto, de cualquier manera podría todavía conservar rasgos de su compostura. Era una zona chinampera, pero a la vez ribereña, ambas condiciones determinantes para las formas de trabajo y vida de sus moradores. Esto de ribereño, ya no hablamos del lago, sino del Canal de la Viga, y en esta imagen, en este mapa de 1753, vemos el Canal de la Viga y cómo tiene barrios dentro de la ciudad, todavía como parte de la misma, que están justamente en su vera y siguen siendo usufructuarios estos pueblos, estas comunidades del Canal de la Viga. Y bien, durante este periodo, el Canal de la Viga sostuvo su vigencia como una de las principales vías de navegación y de abasto de la ciudad, siendo común, entre otras cosas, se establecieran mercados en su trayectoria, en donde se vendían los productos que transportaban. O sea, esto sucedió durante todo este tiempo del canal, eh, venían transportando y había asentamientos dentro de las orillas del canal en donde se vendía. Seguían otras embarcaciones más hacia adelante, pero muchas hacían mercados que se fueron haciendo, digamos, en las orillas del canal. Eh, Se destaca en Tultenco el mercado de Jamaica, el cual llegó a ser uno de los más importantes de la ciudad, y proporcionó desde luego a los vecinos de Tultenco, a los habitantes de Tultenco, la oportunidad tanto de abasto como de trabajo. El mercado de Jamaica, ustedes lo han de conocer, después cambió de ubicación muy cerquita del canal, pero en 1957 fue trasladado. Bueno, en las inmediaciones de Tultenco, y claro, relacionado con el Canal de la Viga, se instaló en la época virreinal la garita de la Viga. La garita era para el cobro de impuestos de la mercancía transportada, la cual introdujo también en el barrio una población
dependía de la garita, atendía del garitero, pero todos los que a final de cuentas llegaban a la garita, porque la garita era un centro, digamos, de negociación y de muchas cosas, y por lo tanto sí introduce a la zona, a Tultenco, una dinámica distinta. Es un elemento más que viene de alguna manera a influir en los habitantes de Tultenco. Bien, hay otro elemento más, y este va a ser el Paseo de la Viga. Este fue construido desde la época colonial. eh, Había habido un antecedente porque en la vera del canal siempre había, digamos, un camino que recorrer como mm, tanto los que necesitaban trasladarse por ahí, no solamente en el agua, sino también a la orilla. Y este paseo se puso muy de moda y era un lugar de recreo y tenía una gran simpatía en la población y tenía mucha gente, o sea, de todas las clases sociales llegaban. Y claro, en los pueblos y en los barrios que estaban junto al canal, desde luego se convirtieron en parte del circuito turístico y la gente de Tultenco y de los demás barrios y pueblos pues se convirtieron también un poco en prestadores de este servicio. Hay muchos relatos de la época en donde justamente se habla cómo llegaban tanto en el paseo ustedes lo pueden ver en esta ilustración, tenía varios carriles, uno para carretas, para carrozas, otro para jinetes y otro para que la gente caminara. Llegaba hasta lo que es la calzada Chabacano. Ahí había una glorieta en la cual se daban la vuelta y regresaban. Tultenco estaba en la mitad del camino y entonces hay relatos cómo llegan y los habitantes originales les venden lo que cultivan en sus chinampas, comida o flores, una serie de cosas, ¿no? Eh, Bien, eh, si durante la época colonial Tultenco se mantuvo con pocos cambios, estos se dejaron sentir en 1856 cuando se expidió la ley Lerdo, que obligaba a las corporaciones civiles a despojarse de sus bienes raíces. Desde luego, pues afectó a las comunidades indígenas, no solamente a la iglesia, que ya sabemos que es una de las que resultaron afectadas. Ahora bien, con la pérdida de sus tierras, pues de alguna manera empeoró su situación de pobreza y propició su desintegración, desintegración y su desarraigo. Y lo podemos ver pues en las crónicas también, en los relatos que existen de esta época y de los testimonios y los documentos que existen, cómo fueron vendidos sus terrenos a particulares. Sin sus tierras, el barrio de Tultenco solamente conservó su núcleo en el callejón de San Francisco. Este callejón existió desde el principio, la iglesia no quedaba juntitito al canal, sino unos 200 metros hacia adentro, era muy común que estos así fuera, no estaban en la orillita, sino que se metían unos metros, serían unos 200 metros hacia adentro. Y este callejón conectaba el canal con la iglesia estaba un poco hacia adentro, y bueno, esto de cualquier manera, y a pesar de todo esto, siguieron conservando su condición de extramuro, una población de extramuro, marginal, rural, y ligada al canal de la Viga, y preservando sus formas de vida ancestral. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar. Miren, desde el siglo XVI, en la zona se instaló el rastro de la ciudad. O sea, en el barrio de Soquipan, en la parte norte, se la señalé con azul, ahí estaba el rastro. El rastro trajo una población de artesanos que trabajaban los subproductos de la vaca, todo, pues las pezuñas, la piel, todo esto, y durante siglos ahí estuvieron, se les conoce como San Antonio de los Rastreros, y llegado el siglo XIX, pues todas estos talleres artesanales se transformaron en industrias. Y estas industrias, bueno, pues entonces poblaron la zona. En el canal de la Viga, se lo señalé con rojo, vemos ahí las chimeneas de grandes fábricas que se instalaron. Y en Tultenco se lo señalé con amarillo, digamos ya dentro de lo que puede ser el barrio de Tultenco, se instala una fábrica, se llamó COBE, por sus siglas, era un complejo industrial muy grande
en donde se fabricaba también calzado como parte de la tradición de la zona, y también vestuario de uso rudo, principalmente para obreros, escolares, personal del ejército, policía y similares. Bueno, esto pues desde luego, las fábricas atrajeron un número importante de obreros y sus familias, así como la infraestructura necesaria para vivienda y transportación de trabajadores y del material. Ahí vemos, por ejemplo, un tranvía ya como parte del entorno. Esta fábrica también quedaba enfrente de lo que es Tultenco, en la orilla, cruzando el canal. Sí, incluyó una línea de ferrocarril que cruzó el barrio de Tultenco, proporcionando un carácter industrial a la zona, dejando atrás la vocación rural de los antiguos barrios, cuyos habitantes originales fueron incorporándose al talante imperante y confundiéndose con la población allegada. Bien, a pesar de la industrialización, a principios del siglo XX, la zona estaba poco habitada y poco urbanizada. Aquí en este plano del siglo, ¿de cuándo es esta? De 1910, podemos ver la ciudad ya muy urbanizada, la mancha urbana, pero vemos en la parte de abajo, en la parte sur, cómo se lo señalé Tultenco y la calzada de San Antonio Abad, cómo ahí todavía se ve, digamos, una zona bastante despoblada. El barrio de Tultenco, continuamos con esta serie, pues, de avatares que tuvo que sufrir. Una vez más, se vio vulnerada su personalidad original cuando las autoridades decidieron convertir el Canal de la Viga en calzada. Su desecación fue progresiva, del centro hacia la periferia, a la altura de Tultenco, o sea, de la avenida del Taller a la de Chabacano, se desecó entre 1920 y 1940. Ahí vemos ya la calzada recién construida. En la parte de abajo vemos el canal, en la parte de atrás todavía se ve el canal con agua. En la parte de enfrente ya vemos que está tapado el canal, la garita de la viga está ahí a mano derecha. En la parte de atrás se ve una arboleda, es el río de la Piedad, que ahora es el canal, digo que ahora es el viaducto Miguel Alemán. Bien, con tal suceso, los vecinos de Tultenco y los demás barrios subsidiarios del canal fueron privados del flujo vital que durante siglos les proporcionó sustento, pertenencia e identidad. Estas imágenes son imágenes de cuando la calzada recién se estrenaba. Bien, finalmente, el barrio de Tultenco y los del Rumbo se vieron impactados por el proceso de urbanización acelerado, debido al despunte de los índices demográficos y a la migración interna del campo a las ciudades. Y vean ustedes este plano, como ya vemos la zona que está pues, bastante urbanizada. El barrio extramuros de San Francisco Tultenco y su filiación indígena, agrícola y rural fue transformándose hasta convertirse en una colonia y adoptando paulatinamente el perfil urbano que actualmente tiene. Ahí en el plano de 1932 les puse varias colonias que son vecinas a Tultenco, y en el barrio de Tultenco, bueno, se funda dos colonias, una de ellas principalmente la Paulino Navarro en 1941, está marcada con la letra G. Vemos algunas imágenes de la época todavía, digamos, con este carácter un tanto, digamos, rural del barrio. Bueno, sobre los terrenos se fundaron dos colonias. Sobre los terrenos del barrio de Tultenco, del antiguo barrio de Tultenco, se fundaron dos colonias. La Paulino Navarro, que albergó el callejón de San Francisco, este que habíamos visto en las imágenes anteriores, que sigue siendo el núcleo del barrio, quedando separada de la iglesia, la cual quedó aislada en la colonia Vista Alegre. Ambas colonias, la verdad es que son distintas por su formación. Una es un fraccionamiento que se vende, se publicita y llega gente y compra los lotes. La colonia Paulino Navarro no, es una cooperativa de vecinos desplazados de la colonia Tránsito que compran sus terrenos de otra manera. Y bueno, esta separación tiene que ver con el canal de derivación que en 1888 se abrió. Ahora son las calles de José Tecuellar y Claudio Bernat,
para conectar el canal de la Vica con la Romita. Ustedes saben dónde está la Romita, ya en la colonia Roma, separando la iglesia de San Francisco del callejón de Tultenco. Este canal fue cegado en 1925, ahora son estas calles que les acabo de mencionar. Todavía en este tiempo podemos ver, la fisonomía del callejón de San Francisco Tultenco. Bien, los nuevos colonos, estos de la colonia Paulino Navarro, los nuevos colonos compraron los terrenos correspondientes al antiguo Calpulli de Tultenco, después San Francisco Tultenco, y a partir de entonces la colonia Paulino Navarro. Aquí vemos una junta de los colonos justamente cuando se están organizando para la compra. Los nuevos vecinos compartieron con los pobladores originales la calidad de clase trabajadora y el núcleo tradicional del barrio estuvo presente y está presente en la celebración de sus fiestas y un acentuado sentido de identidad y pertenencia. Aquí vemos algunas imágenes, pues más o menos de aquellos tiempos, con gente de la Paulino Navarro. Y bueno, un elemento importante del lugar, como los de muchos otros lugares del país, de la ciudad, es la iglesia. Ya habíamos dicho que es el núcleo, digamos, central del barrio. La iglesia, esta es la antigua iglesia de San Francisco de Asís, son ya fotografías del siglo pasado, desde luego, en donde vemos la ermita, era muy pequeña, y cómo esta en 1959 fue derrumbada para construir una nueva. Esta es la actual, esta es la iglesia actual, y tanto por dentro como por fuera. Bueno, un elemento importante quizá de la iglesia para sobresalir es el mosaico mural de Pedro Medina Guzmán. Se le conocía como el Charro Medina. Este es un artista que fue conocido porque hizo varios trabajos en la Ciudad de México, en otras partes también. Para que lo ubiquen, porque es muy conocido, es el ábside de la parroquia de Nuestra Señora de Piedad y algunas cosas de